¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Nueva edición de Al fin y al cabo por Canal C de Cablevisión. Habitualmente los martes a las 21 horas y la reiteración los domingos a las 22. Tenemos un lindo programa porque vamos a hablar con un intelectual. Porque los intelectuales tienen la atracción de la sabiduría, de la interpretación de la vida desde una óptica diferente. Son, de alguna manera, los intelectuales en síntesis, los proveedores de la palabra. Auspicios. Auspician Al fin y al cabo. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Estudio Jurídico Nayi. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur Ixa. Paunisanelú. Universidad Católica de Córdoba. Marco Aurelio Sosa. Martilleros y corredores públicos matriculados. Inversia, Instituto San Agustín, CIAFA, IMIX. Gama. Santander Río. Restaurant y Marisquería Anastasia. Hernán Lépez. El Arrabal. Uriel Gacero. Reina Hada Peluquería. Taller Alam. Centro Robles. Novar. Ver mejor. Es posible. Hablar con un intelectual, de acuerdo a nuestra humilde interpretación y definición, significa con toda seguridad buscar de abrir la cabeza, ¿no? Introducirnos en el análisis, en el placer de escuchar, de indagar. Alguien dijo que los intelectuales alargan la vida humana y también afirman algunos que la hacen más plena, sosegada, placentera. Yo creo que esta es la mejor forma para presentar al invitado de esta noche, este señor. Héctor Naum Smukler nació un 18 de julio de 1931 en Entre Ríos. Es hijo de Hipólita y Carlos Smukler y tuvo una hermana, Cuca. Junto a su familia se trasladó a Córdoba, donde estudió en la Universidad Nacional y obtuvo la licenciatura en Letras. En los 60 se instaló en París, donde se especializó en semiología. Fundó y dirigió revistas como Pasado y Presente, Los Libros, Comunicación y Cultura y Estudios. Es coautor de numerosos libros como Memoria de la Comunicación, América Latina, Encrucijada Telemática, y participó del reconocido escrito Para leer al Pato Donald. Actualmente participa de la revista Artefacto. Es asesor y creador de carreras universitarias en comunicación, profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y creador del programa de estudios de memoria del Centro de Estudios Avanzados. También es doctor honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Tiene 2 hijos, Sergio y Pablo, y 3 nietos, Federico, Abril y Oliverio. Disfruta de momentos con su familia, del cine de autor y de la buena música. Esta noche, en Al fin y al cabo, Héctor Smukler. Hola, Toto. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias por esta invitación a dialogar. No, yo creo que esto es parte de un reconocimiento a alguien con una trayectoria realmente formidable desde el punto de vista intelectual y que merece que la gente lo recuerde permanentemente, porque creo que hace falta gente como Toto Smukler para que la gente piense, ¿no? Que es un poco lo que estás haciendo en la Feria del Libro ahora. Bueno, sí, ese es el único papel que uno puede en realidad asignarse, la voluntad de estimular el pensamiento, la reflexión, salir de los lugares comunes, saber que la historia es larga en el sentido del pensamiento y que no todas las cosas aparecen como los hongos después de la lluvia, que tanta falta nos hacen. De paso. Que vengan los hongos, pero el pensamiento tiene historia, tiene un largo camino recorrido que a veces no es tan claro para el conjunto. Recién decíamos con vos, antes de empezar el programa, de que armar un ciclo de pensamiento parece ser una obviedad, pero precisamente en este momento creo que más que nunca hace falta pensar, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Digo, en relación a este concreto, Obvio. que es el ciclo que estamos haciendo en la Feria del Libro, se me ocurrió que no estaba mal no solo celebrar la democracia, prometernos defenderla, prometernos expandirla, perfeccionarla, sino pensarla. Es decir, ¿qué queremos decir cuando hablamos de democracia? O cuáles son las diversas maneras de pensar la democracia. Porque no es una especie de entelequia que existe y a la cual tenemos que rendir culto, sino que es una decisión humana. Se miente mucho en nombre de la democracia, ¿no? Por supuesto. Se miente y se hacen cosas siempre en nombre de la democracia. Bueno, es sabido, democracia, pueblo, gobierno del pueblo, gobierno del demos. ¿Qué quiere decir esto? Porque en nombre de esto, del pueblo, de la democracia, del demos, se han hecho las barbaridades más grandes de la historia, ¿no? Las atrocidades más grandes de la historia. Siempre se habla en nombre de algo. Por eso me parece que reflexionar desde muchos puntos de vista, ¿no? No solo desde un concepto político preciso, sino qué significa, si es que lo aceptamos, el rol vivir democráticamente. Claro, y el rol del pueblo cuando vos asignás una representatividad, ¿no? Por supuesto. El rol del pueblo, efectivamente. Siempre hay una contradicción en esto, ¿eh? Sí. Digo, y en estos días que hemos tenido distintos encuentros en la feria, todo esto ha ido apareciendo. El pueblo es también una entidad abstracta que cada uno puede darle el valor que, según sus propias concepciones, tiene. Pero es múltiple la forma de encararlo, es decir, de concebir la expresión del pueblo en el gobierno de todos. Porque, bueno, al fin y al cabo estamos hablando de la democracia como una forma de participación colectiva, libre e igualitaria. Son dos centros en los cuales habría que poner énfasis. Énfasis, ¿no? Libre e igualitaria. A veces las libertades, hasta en la misma democracia, están cercenadas o, no digo proscriptas, pero sí cercenadas. Igualitaria yo creo que es, en la mayoría de los casos, te diría que es una asignatura pendiente de la democracia, ¿no? Así es. Sí. Y en esto que hablábamos recién, pareciera que hay una permanente tensión entre el ideal el ideal de igualdad y el ideal de libertad. Claro. Bueno, queda la vieja y casi ya eterna consigna de la Revolución Francesa. Así es. Libertad y igualdad. Pero, ¿qué quiere decir? En la práctica, en estos siglos que han pasado desde que naciera la gran consigna revolucionaria, en general la libertad no siempre aseguró la igualdad, pero la igualdad no siempre aseguró la libertad. Exactamente. Y este es un tema que no tiene fácil solución, sino que hay que pensarlo una y otra vez, ¿no? Tu vida es un currículum, ¿no? Es realmente impresionante repasar el currículum de Toto Smuggler, ¿no? Y uno tiene muchos años, ya ese es el problema. ¿Tuviste o tenés algún referente, Toto? ¿Algún referente, digo, en tu vida? Digo, alguien en quien apuntaste, dijiste, esta es mi idea, con este tipo compatibilizo, con este estoy cerca. Y más de uno, ¿no? Más de uno. Es que uno en la vida se va como enamorando de algunos pensamientos, que son aquellos pensamientos donde uno encuentra realizado, dicho,
y a veces bellamente dicho, lo que uno quisiera decir. En general hay una revelación a través de pensamientos que consagra aquello que uno siente. Uno dice, este está diciendo Claro. lo que yo Lo que tal yo vez quiero. no pueda decir, Claro. lo que hubiera querido decir, y celebra de que alguien lo haya dicho. Ujú. Bueno, en las distintas etapas de la vida he tenido, llamémosle, enamoramientos distintos. En esas etapas de la vida vos has analizado mucho a las sociedades. ¿Cuál fue la que más te golpeó de todas? ¿La que más te dolió ver, analizar? Como idea, bueno, yo vengo de una larga juventud de militancia política de izquierda. Y seguramente ahí las ideas del marxismo fueron fundamentales para mi formación. Para tu formación. No solo mi formación, mi acción y mi esperanza. Ujú. Tal vez haya sido la ilusión más grande que tuve. ¿Te defraudó? Y iba a decir exactamente eso. Y tal vez la más, yo diría, la mejor enseñanza Sí. en la defraudación. No del marxismo, claro, No, porque no, yo no. hablé del marxismo, de la idea de la revolución, Claro. que era lo que anhelábamos muchos Ujú. jóvenes y no tan jóvenes durante muchos tiempos. La ilusión de una historia que marchaba hacia esto que hablábamos recién, la igualdad y la Sí, libertad. te volé la libertad. Y la experiencia de que no era así, y que a veces era todo lo contrario, es decepcionante, es dura, pero a su vez tal vez sea la mejor enseñanza, Ujú. la de siempre tomar alguna distancia y ser crítico, Ujú. no enamorarse justamente. Exactamente. Es decir, el enamoramiento es ese momento en que uno pierde todo sentido crítico y se entrega a algo. Sí, exactamente. Y nos ocurre en la vida individual, en la vida Y colectiva. cuando haces la autocrítica quizás ya es demasiado tarde. Exacto, exactamente. Toto, vos sos un referente ético, un intelectual intachable, un catedrático de palabra. ¿Eso te exige más como referente social? Sí, yo debo decirte que me cuesta pensarme como referente social. pero Me, sos considerado. me agrada que alguna gente considere que yo puedo dar alguna opinión, alguna idea, alguna sugerencia sobre algo. Me parece que uno se va volviendo algo así como un referente social, pero más bien por el azar, ¿no? Ujú. De manera que tu pregunta es muy pertinente. ¿Me obliga? Sí, me obliga, pero sin abandonar ese grado de espontaneidad que no solo he tenido, sino que he cultivado. Claro. Quiero cultivarlo. Claro. Cuando digo espontaneidad, quiere decir no atadura a prejuicios. No quiero responder a lo que alguien está esperando que yo responda, sino a lo que realmente siento, vivo en cada circunstancia. Si eso lo entienden como referente social, magnífico. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Y Así a veces uno ve buenas cosechas y a veces ve que es tierra árida en la cual uno mismo pierde sus propias semillas, ¿no? Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, formando ingenieros para el desarrollo productivo del país. Estudio Jurídico Nagy. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Red de concesionarios Pauni Sanelo. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. Universidad Católica de Córdoba.
Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Confirmado. En Córdoba está tu mejor inversión inmobiliaria. Obtené hasta un 30% de rentabilidad. Invertí en Ciudad Gama, el desarrollo más importante del interior del país. 17 torres con amenities en un entorno natural de 16 hectáreas. Elegí tu departamento de 1, 2 o 3 dormitorios. Llama gratis y un asesor te visitará en tu ciudad. 0800-777-4262. Llama ahora y cerrá un buen negocio. Gama. Juntos hacemos futuro. ¿Naciste en Entre Ríos? Nací en Entre Ríos. Sí, ¿Qué lugar? En un lugar que se llama Asencamp. Cerca de Paraná. Cerca de Paraná. Muy 70 cerca de kilómetros Paraná. Sí. Bueno, ahí vivían casualmente mis padres. Y prontamente me hice cordobés. Te hiciste cordobés. Tenía un año cuando me trajeron a Córdoba. ¿Cómo fue todo tu infancia? Mi infancia fue, yo diría, amable, como toda infancia, llena de ilusiones, también llena de decepciones. Una infancia en un barrio humilde. Yo viví toda mi infancia, hasta parte de mi adolescencia, en lo que se llamaba Barrio Inglés, que después se llama, y se llama actualmente, Barrio Pueyrredón. Un barrio de, sobre todo, de obreros ferroviarios. Mi padre tenía ahí un pequeño almacén, como se llamaba en aquel entonces, de condiciones humildes, ¿no? ¿Y la adolescencia? Y la adolescencia la viví también en parte en esto. La adolescencia tuvo como rasgo que prontamente empecé a hacer actividades de orden social, político, digamos. Claro, la militancia. La militancia, la militancia. Mira eso. Recuerdo que empezó a estudiar medicina. Entramos los dos. Mejor dicho, él entró antes que yo, porque era tan inteligente, Toto. Era el mejor. No era el mejor alumno en la primaria ni en la secundaria, pero siempre era el segundo. Siempre tuvimos uno encima, otro del barrio, que nos superaba a los dos. Pero rindió el último año del Colegio Montserrat. No, entró, ese lo rindió libre y entró directamente a la facultad. Así que entró muy joven en la Facultad de Medicina. Yo lo alcancé después y estudiábamos juntos. Lamentablemente, por distintas razones tuvo que abandonar. Y probablemente la filosofía valía más que la medicina. Él siguió por su lado, yo, como ven, seguí por otro lado. Recuerdo que en esos tiempos de la facultad y el secundario, él era el presidente de la Federación Juvenil Comunista. Yo era el presidente de la Juventud de Acción Católica y éramos íntimos amigos. Era la época en que la Iglesia y el Partido Comunista eran grandes enemigos. ¿Se imaginan cómo sospechaban de Toto? Parecía una espía del Vaticano. ¿Y cómo sospechaban de mí, que parecía una espía leninista y estalinista dentro de la Acción Católica? Sin embargo, éramos perfectos amigos. Toto ha tenido eso, la posibilidad de un diálogo, de una comprensión, que hace equilibrio con esa cosa tan grande que tiene Toto, que es su sencillez, su humildad. Y lo que ha tenido Toto siempre ha sido amor al resto de las personas
y a la sociedad, y a la comunidad, y al ser humano. Creo que eso lo ha distinguido siempre. Te quisiera decir una cosa, Toto. No sabes cómo te extraño. Nos reunimos de vez en cuando, comemos, tomamos un vinito y charlamos. Pero tenemos tanto para conversar, de antes, de ahora y del futuro corto que tal vez nos queda, pero en el cual ambos seguimos trabajando en ver si podemos mejorar la salud de las personas, yo, y del mundo, él. Te saludo, Toto. Un abrazo. La semana que viene almorzamos. Gran amigo. Conmovedor esto. Gran amigo. Empezaste medicina, ¿y por qué te fuiste a las letras después? ¿Por qué dejé? Sí, dejaste medicina y te fuiste a las letras. No tengo razones muy prácticas. En realidad a mí siempre me gustó la literatura. Claro. Y creo que empecé a estudiar medicina por una especie de fantasía literaria, ¿no? Mira vos. Eran años extraños, estoy hablando de los años 50. Claro. Estudiar literatura era un tanto exótico en nuestra sociedad y sobre todo entre gente de la clase media-baja en la cual... En la época de Mi hijo el doctor. Exactamente. Exactamente. ¿Te acordás? Uno de los grandes problemas es decir, bueno, estudiar literatura y ¿de qué vas a vivir? Claro. Claro. Merecería todo un capítulo para reflexionar sobre el pensamiento de la época, saber que me decían, bueno, termina tu carrera, vas a vivir de esto y después te dedicas a la literatura. Claro. Bueno, esto más quién sabe cuántas otras cosas llevaron a tomar esta decisión. Guillermo decía de que pertenecías al Partido Comunista. Digo, ¿seguías apegado a aquellos ideales? Repetímela. No, digo, de que Guillermo decía de que manejaba, era de la Federación Comunista, era de la Federación Universidad Comunista. Sí. Digo, ¿seguís apegado a aquellos ideales del comunismo? En un sentido sí, en los ideales de la igualdad, en la creencia que era el camino para que cada uno viviera la plenitud de la existencia, ¿sí? Como ideal, sí, no creo que este era el camino. Claro. Pero sigo pensando dos o tres cosas fundamentales, que vivimos en un mundo profundamente injusto, que vivimos en un mundo alienante, quiero decir que nos impide ser lo que cada uno quisiera ser, y que creo que esto se ha ido agravando, aún cuando se hubieran resuelto algunos problemas de orden económico. Claro, pero claro. Esto que es la falta de autonomía, la falta de plenitud, me parece que es más grave. Uno ponía ahí toda la expectativa aquella. Creo que, bueno, nos equivocamos, sin duda, ¿no? Soy profundamente crítico de esto. Ya vamos a hablar de eso, de ese tema. Pero digo, sos un viajero incesante. O sea, Francia me da la impresión de que fue un episodio muy importante en tu vida. Bartés fue un tipo muy importante en tu vida, ¿no? ¿Qué te dejó eso? Bueno, en un sentido me cambió la vida, ¿no? Te cambió la vida. En primer lugar, el solo hecho de vivir en otro espacio, en un espacio como el europeo, que era para nosotros como el ideal. Sí. Toda nuestra cultura era europea. Comprobar que hay distintas maneras de vivir, que cierta autorreferencia que a veces tenemos los habitantes de otros países, y los argentinos creo que somos especialistas en esto, somos siempre autorreferentes, es engañoso. Vivimos un mundo muy amplio, con infinidad de formas culturales, con infinidad de pensamientos a los que tendríamos que abrirnos permanentemente para seguir reflexionando, aún sobre nuestros propios problemas, ¿no? Mira eso.
Schmuckler, como toda la generación de intelectuales a la que pertenece, está ligado a la universidad, a la historia de la ciudad de Córdoba y en cierto sentido diría a la historia de nuestro propio mundo intelectual, nuestras relaciones con Europa sobre todo. En los años 70 y en adelante, 60 tal vez también, pero sobre todo 70, Schmuckler hizo lo que fue para nosotros luego un avance formidable porque fue el único hasta donde conozco, no sé si el primero, pero de los únicos, que se incrustó en la comunicación. Probablemente a partir de su relación con Matelar, él enriqueció a Matelar, no solo Matelar a él, sino él a Matelar, y entonces pudo desarrollar una perspectiva muy valiosa, bastante original, digamos, de lo que ahora es el mundo de la ciencia de la comunicación. Y me parece también que en los años posteriores, en los años mexicanos, le dio a Schmuckler una visión latinoamericana extremadamente sólida. Y al cabo de los años, digo, entre estas vicisitudes cordobesas, el descubrimiento de Francia, su amistad con Cortázar, el descubrimiento de la comunicación, y luego todo esto como si lo hubiera puesto en una gran olla gigantesca, intelectual mezclado con América Latina, le dio esto que es ahora, que es un pensador extremadamente original. Así que Schmuckler valía la pena haber hecho todo esto. Un abrazo. Referirme al Toto Schmuckler es remontarme a 50 años atrás, cuando yo me iniciaba en la librería Pairello, una librería histórica de Córdoba, y Toto formaba parte de un grupo de intelectuales donde yo empecé a sugerencia de ellos a leer algo, a leer algunos textos de política. Está ligado a ese comienzo de mi vida con los libros y mi relación con la vida cotidiana de esta ciudad. Formaba un grupo muy importante de intelectuales del Toto y tenía una revista que se llamaba Pasado y Presente. Y de ahí comienza una historia de relaciones, tengo que decirlo, es mucho más grande que yo el Toto, y una relación muy, muy hermosa con él y con ese grupo, que después se interrumpió al decir de un componente de ese grupo, con esa nube negra que pasó por Argentina, que fue la dictadura. Ellos tuvieron que ir a México y ahí se cortó un poco la relación, y cuando retornaron de todo ese grupo, con el Toto participando de esa delegación, reanudamos una relación que hasta hoy se ha mantenido muy, muy amigablemente y con una serie de encuentros y de charlas que hacen a la vida cotidiana de la ciudad, del país y de las ideas. Si tengo que decir algo del Toto, es que caracterizarlo es por sus ideas. Un hombre íntegro, serio, responsable y un gran amigo al que yo aprecio y respeto muchísimo. Toto, mi cariño de siempre, y seguro que te voy a encontrar el lunes que viene en la librería, que venías a retirar siempre lo que venías a buscar los lunes, que es el diario El País en Córdoba. Es muy conmovedor esto que ustedes han hecho. Toto, ¿crees en la ética de la existencia? Creo en la ética. No solo creo, creo que es una obligación creer. Creo que este es el fundamento muchas veces olvidado a lo largo de los años. A eso es donde iba, precisamente, que no todos la practican. Todos la practican. Pero me parece que sin principios éticos, que quiero decir con esto simplemente, sin una idea de cómo vivir con los otros, me parece que esto es lo ético, y vivir con los otros significa ser responsable de los otros, no en el sentido de enseñarles qué deben hacer, sino en el sentido de respetarlos como son, sin esta idea de que el otro en realidad nos constituye a nosotros mismos como sujetos,
me parece que no podremos construir ninguna otra forma de ser más que esta forma tortuosa, dolorosa, en pugna en que vivimos permanentemente. De manera que este es un principio y me alegro que me lo estés preguntando porque creo... es un principio central. Me parece que hemos olvidado que hay un orden de lo ético que tiene muchos matices, muchas formas, pero que son sustanciales y previas a cualquier otra postulación del mundo material en que debemos vivir. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. El Plan de Completamiento de Infraestructura o PCI. El PCI, bueno, una vez que vos terminás tu casa, hay que seguir pagándolo, que es el completamiento del barrio en sí. O sea, todo lo que sería común al barrio. Lo que es pavimento, alumbrado, plazas. Primero la casa, después la infraestructura, luego la escritura según Ley 13.512. Pero en el camino pueden surgirnos problemas en los que necesitamos una contención para no aflojar. De haber pasado todo lo que yo pasé y encontrarme con personas así es un poco difícil. No les llevan el apunte en otra empresa, por ejemplo. Tiene una calidez humana que no lo he visto en otros lados. Horizonte, una institución con rostro humano para poner los pies sobre la tierra. IMIX, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Contrate con martilleros y corredores públicos matriculados. Caseros 850, teléfono 425-0638. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Un amigo tuyo, Oscar del Barco, hace un tiempo atrás planteó una disyuntiva entre la acción de la guerrilla y el tema de la dictadura militar. Planteó un gran debate, se abrió un gran debate. ¿Cómo lo observaste vos, mirándolo desde afuera, con tu criterio, con criterio propio? Bueno, no lo mira tan de afuera, sino que lo mira muy de adentro. También. Participé en esto. Me parece que ha sido un hecho ejemplar. Vos estás diciendo hace un tiempo, hace prácticamente 10 años que escribió esa carta que dio lugar a un debate enorme y que conmovió a parte. Sí, se planteó concretamente en la revista de Sergio. Exactamente. Ahí en la revista de Sergio, en Intemperie. Allí fue. Bueno, me parece que Oscar, en esa carta que tan espontáneamente escribió, sin quererlo tal vez, pero dio exactamente en el eje no hablado dentro de nuestra sociedad. Que es un eje, un núcleo, un basamento, justamente esto, de orden ético, que no es tanto el juicio de la violencia en general en la política, no, es el derecho o no a matar. Digo, esa magnífica polémica de la que se registran muy pocos casos en los últimos tiempos. Vos sabés, ¿te acordás que esta crítica, o mejor dicho, esta posición de Oscar recibió casi una crítica, yo diría que con superficialidad, ¿no? De haberle dado herramienta a la derecha para plantear la teoría de los dos demonios, volver a trabajar con eso. Digo, en lugar de haber profundizado concretamente en esa posición que vos tenés sobre la ética de la existencia y la ética de la lucha. Sí, no, yo creo que se obvió. Gran parte
esa enorme producción que hubo a raíz de la carta de Oscar del Barco, en realidad cada uno escapó para otro lado y no habló del tema en sí. Porque es incómodo, no es fácil, ¿no? Y tampoco es tan superficial. No. Uno no puede decir, nada. sí, me gusta, no. No, son hechos profundos que hablan de lo que de algo que aludí hace un momento. La consideración del otro. No tenemos derecho a eliminar la vida del otro, porque la vida del otro es absoluta. Ahora, eso no quiere decir que no se mate, ¿no? Eso no quiere decir que no vivamos cada vez peores atrocidades de muerte. Pero como principio rector es no matar, que es permitir la vida, estimular la vida, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu concepción de la memoria? Bueno, es el tema que más me apasiona en los últimos años, en primer lugar. Y creo que la memoria, para mi mirada, es, o debería ser, el permanente interrogante sobre cómo son posibles las cosas que hemos vivido. La memoria generalmente alude, y en nuestra tradición de la historia reciente, está vinculada a los hechos luctuosos, a los hechos trágicos. Me parece que si la memoria puede cumplir algún papel valioso para los seres humanos, es preguntar, no solo condenar, no solo recordar, repetir en ceremonias, en actos, etcétera, sino preguntarse cómo fueron posibles esos hechos. Porque creo que hay un grave error, a veces se habla de recordar para no volver a hacer lo mismo. No existe, volvemos a hacer lo mismo desde hace miles de años. La piedra la tropezamos con la piedra siempre. Exactamente. Siempre. Mira eso. Ahora, preguntarnos cómo es posible eso, que no es solo la maldad de un tipo, sino que hay un mundo que lo hace posible. Me parece que es un desafío difícil, complicado, duro, a veces individualmente duro, pero que es el gran papel y la gran ayuda que podría el estudio de la memoria hacer a los seres humanos. Pero absolutamente necesario. Absolutamente necesario. Así es. Mira eso. Muchas gracias por esta oportunidad de decir alguna palabra acerca de mi amigo Toto, con quien comparto el programa de estudios sobre la memoria y una visión general sobre la vida. Lo primero que diría de mi amigo es un generoso que ofrenda preguntas acerca de los límites. Pero preguntas no solamente intelectuales, preguntas de los límites de la vida. Hace unos años, cuando él cumplía 80 años, le envié unos vinos que nos gusta tomar de vez en cuando. Y creo que decía algo así en un papel. Te doy gracias, amigo, por no quedar enclaustrado en definiciones de ningún tipo, ni en circunstancias de ningún tipo. Por la capacidad de renovarte, por la capacidad de transformar, de hacer una alquimia de las cosas que pasan, y por entender que la memoria también es eso, no el mero registro de las cosas que pasan, cuándo pasan y quién las lleva a cabo, sino también cómo es posible. Esta es la pregunta de Toto todo el tiempo, ¿cómo es que eso ocurrió? Esta pregunta, esta manera reflexiva de ver las cosas y de hacer algo con lo que nos ha pasado, es lo que Toto comparte con nosotros y que nos ha enriquecido tanto y que yo le agradezco especialmente. Querido amigo, en mi casa, en mi patio o en el tuyo, siempre hay algún silencio, siempre hay una buena música para oír o simplemente para estar y compartir un vino. Estás siempre conmigo y te agradezco que me permitas estar contigo. Bueno, yo en realidad conocí primero
Antes que conocer a Toto Smukler personalmente, lo conocí primero por parte de su obra, sobre todo fundamentalmente el prólogo del libro de Dorfman y Matelar para leer el Pato Donald. Mi conocimiento personal con Toto fue muy azaroso y en un aeropuerto, aunque siempre dudo en realidad si fue azaroso. Coincidimos en un viaje de ida y vuelta a Lima, no nos conocíamos personalmente, pero nos sentamos al lado y yo leí un texto que tenía el señor que iba al lado, que decía Héctor Smukler, y después, bueno, me aseguré que fuera él y lo abordé, y ya nos hicimos amigos. Toto no solo es una gran persona y que ha intelectualizado mucho sobre ese tema, sino que sorprende cuando uno de golpe menciona desprevenidamente a Cortázar, a Roland Barthes o a Iván Illich, o cuando yo estuve en la búsqueda del resto del Che en Bolivia, y resulta que él conocía a todas esas personas o tuvo que ver en algún momento con algún episodio de la vida de ellos, digamos, ¿no? Entonces eso es muy sorprendente porque es parte como de la historia viviente de la década del 60 y del 70 y siempre realmente en el mejor sentido, ¿no? En lo personal es uno de mis pocos nuevos amigos, quizá el único. Yo vivo en La Plata, así que todos los domingos lo visito telefónicamente. Él es un gran conversador, jamás antepone el reloj al diálogo y cualquier tema, por más banal que sea, de él surgen las reflexiones más trascendentales. Realmente luego de esas charlas que para mí siento un vacío si no se producen en algún domingo por algún motivo, siento que luego de esa charla que mi modesta vidita que habito a diario es mucho más plena y más digna luego de compartir esa charla con Toto. Es una persona muy afectuosa, muy cariñosa, es un intelectual de altísimo vuelo, que realmente, bueno, para mí es un amigo entrañable y a quien aprecio muchísimo. Es una de las personas que, bueno, que creo que le dan sentido a mi vida. Amigos. Cortázar. ¿Qué fue Cortázar para vos? Bueno, fue uno me preguntaba los nombres. Hablé de Marx, no tiene nada que ver. Aparentemente. Cortázar, mi juventud, o no tan joven, significó la lectura de Cortázar y de su novela emblemática, que es Rayuela. Vos le hiciste la primera crítica, ¿no? Bueno, no sé si la primera crítica, creo que la primera crítica larga, digamos, ¿no? Sí, efectivamente, a él le interesó mucho. Un gran amigo fue tuyo. Antes de irme a Francia, donde viví varios años, y bueno, ahí nos hicimos muy amigos. Bastante amigos, ¿no? Bastante amigos. Vos sabés que tengo un gran interrogante, ¿no? ¿Hay un fracaso de la izquierda o hay un ayornamiento de la izquierda a la comodidad de criticar dentro del capitalismo globalizador y aprovechar de sus bondades? Es decir, es como que es una izquierda intelectualoide, pero cómoda. Sí, buena pregunta. A ver, cada vez me resulta más difícil hablar de izquierda o no izquierda. Claro. Sin embargo, como para definir, para entendernos, Claro. Yo soy un hombre de izquierda. Si entendemos por izquierda aquel espíritu casi romántico de la lucha por la plenitud de los seres humanos, ¿no? Libertad e igualdad. Exacto. Libertad, igualdad en el más fuerte sentido, ¿no? Es decir, ruptura de toda esta estructura civilizatoria que lo que hace es extinguir la posibilidad del florecimiento de los individuos, ¿no? Por eso no sé si son categorías muy definitivas, pero sí, izquierda quiere decir rebelarse contra un mundo opresor y cosificador de los seres humanos, totalmente en esto. Esta mañana, un amigo, muy amigo,
me cruzó en el centro de Córdoba, y me hizo alguna alusión a estos actos que se están realizando en la Feria del Libro. Sí. Entusiasmado esta idea también de pensar. De pensar. Y me dice, te voy a decir una cosa. Una persona de izquierda, la que me lo dice, digamos, genéricamente de izquierda. Creo que, y me decía, como vos sabés y lo has dicho, tal vez nuestra fuente de inspiración tiene que ser, no únicamente, pero bien anclado en el gran pensamiento de los siglos XIX, XX, que muchas veces venían de los que llamábamos o llamamos conservadores. Así es. Y creo que tiene razón. Lindo debate, ¿no? Me dio un nombre, me dijo Eliot, el gran poeta, T.S. Eliot, que católico, claramente católico, con un pensamiento conservador, pero que dijo verdades para siempre. Para siempre. De manera que la categorización izquierda-derecha, que es justamente lo que impide pensar, este prejuicio, no lo escucho porque ya lo he situado. Claro. Y no quiero escuchar algo que no me confirme a mí mismo. Claro. ¿Por qué pasa esto? Seguramente es complicado. Un poco de egoísmo también, ¿no? Pero, entre otras cosas, por comodidad. Y por egoísmo porque es también. inquietante escuchar que el otro piensa diferente que vos. Piensa y que a lo mejor tiene razón. En algo. Sí, eso. Justamente. Que puede llegar a tener razón. En este mundo de hoy, en este marco del hoy, ¿qué ser humano queremos construir? Yo no... También dudo en que podamos construir un ser humano. Creo que una cosa, algo que guió buena parte de mi vida, además, y de tantos, es creer que podemos construir un ser humano. Esta idea del hombre nuevo, que tiene tantas resonancias religiosas, políticas, filosóficas, etcétera, me parece que pierde de vista algo central. Yo lo he ido aprendiendo, quiero aclarar, también pensé en el hombre nuevo, que el ser humano, el hombre, y cuando digo hombre es obvio que hablo de mujeres y hombres, hablo de esta categoría de lo humano, yo creo que, quién sabe por qué, si por razones religiosas o de un orden que no terminamos de entender, no ha cambiado. Cuando uno lee, creo que nuestra gran fuente de inspiración tendría que ser la tragedia. Estoy hablando de la vieja tragedia, es decir, de hace 2000, 3000 años. Lo curioso es que cuando uno lee las grandes obras de los trágicos griegos, por ejemplo, no solo de ellos, pero por ejemplo de ellos, reconoce a aquellos personajes, a esos seres humanos, con los mismos dramas, con las mismas pasiones, con los mismos entusiasmos, con los mismos dolores que hoy habitamos. Quiere decir que es una constante de lo humano. Tal vez lo que podemos aspirar es a reconocernos como iguales. Y otra vez viene lo de la igualdad, que no se impone, sino que es un problema ético. Claro. Es decir, si no surge de nosotros mismos, de nuestra formación, de nuestra apertura al mundo, ninguna ley va a imponer esta esencial igualdad que debería existir entre los hombres, ¿no? Mira eso. Como hombre público, Héctor Schmuckler es alguien que se ha sentido interpelado, es un intelectual en el viejo sentido del intelectual del siglo XIX que se siente llamado por una causa justa. Y él es alguien que se deja interpelar y que tiene siempre en el corazón, para los momentos graves,
el M aquí. Pienso en las caminatas que hacemos, que siempre me recuerdan a un título de un autor que se llama Martin Buber, Encuentros en el Desfiladero. Caminatas por lugares nuestros acá de las sierras, donde con Toto podemos rescatar la memoria de una manera que justamente él ha cultivado siempre, que no es la de la monumentalidad, que no es la de la espectacularidad, sino que es aquello que se vive con íntimo recogimiento. Es un intelectual con una gran honestidad, con una autocrítica feroz, que a veces ha dejado a muchos en una situación de perplejidad. Creo que después de esto solamente me queda mandarle un saludo al querido amigo Toto. Bueno, a mí lo primero que quisiera decir sobre Toto es que hay algo muy distintivo, inconfundible diría, en su forma de pensar, en su escritura, diría en su voz. La palabra no estuviera tan recargada de sentido, diría que Toto Smucker es alguien que piensa en la intemperie, sin ilusiones, sin entusiasmos pasajeros, sin mentirse. Diría que ese pensar en la intemperie tiene dos fuerzas aparentemente antagónicas que están presentes en su voz. Por un lado, la voz de la tragedia. Es un hombre que no piensa en sentidos de la historia, ni tampoco busca conciliaciones previas al pensamiento, sino que asume la tragedia del vivir, la tragedia de la existencia, la tragedia de la historia humana. Sin embargo, me parece que hay alrededor de su voz, en sus escritos, un clima tenso. Yo lo describiría con la palabra amorosidad. Y a mí me alegra mucho poder estar diciendo estas palabras y saber que las va a escuchar. Bien. ¿Estamos? Cristian. Sí, sí. Sí. Otro amigo. Otro amigo. No sabes que uno estaría todo un día hablando con vos, pero se nos va terminando el tiempo. No quiero dejar de preguntarte si crees que hay una crisis de la verdad. Que todo el mundo hoy ha hecho de la mentira algo que vos tenés que creer, como decía Ekman en un determinado momento. Es decir, vos mentís, pero a la vez con esa mentira estás procurando de que alguien te crea que vos le estás mintiendo. Entonces, te miente el hombre, te miente el político, te miente el hombre, te miente la mujer o viceversa, te miente el empresario. Digo, ¿hay una crisis de la verdad? Yo diría que más que una crisis de la verdad, porque creo que nunca hubo una verdad, salvo alguna verdad revelada para quien cree absolutamente. Creo que la verdad siempre ha sido una búsqueda. Y si hay una crisis, para llamarle de alguna manera, es en esta esperanza de búsqueda de verdad. De búsqueda de verdad. Es decir, no de la verdad en sí, que me parece que no existe como tal, una especie de verdad absoluta, sino la idea de que tenemos que ir en pos de la verdad, aun cuando sepamos que nunca la vamos a alcanzar. Porque este es un principio, otra vez, ético. Claro. Hacia la búsqueda de esto. Cuando ya se lo niega, cuando se hace absoluto, no hay verdad, que en algún sentido es equivalente a no hay ética, todo es relativo, claro, todo da lo mismo. Bueno, se acaba, para mi criterio por lo menos, el sentido mismo de la comunidad humana, ¿no? Bartés decía, la verdad es la realidad de las cosas en crítica y la verdad.
Sí. ¿Qué proyectos futuros tenés? Bueno, seguir pensando en estas cosas. Es decir, ya a esta altura de la existencia de uno, con tantos años, lo que más siento necesidad, convicción, placer, es de rumiar sobre mí mismo. Pero cuando digo sobre mí mismo, no estoy hablando sobre mi personalidad, ¿no? Sino sobre las ideas, sobre todo lo que ha ido ocurriendo en la experiencia de uno, que a veces lo sorprende. Mira eso. Lo que me cuesta es separar el trabajo de lo que nos pasó en tantos años trabajando con Toto. Me puse a pensar y él estuvo en casi todos los eventos importantes de mi vida, digamos, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos. Y lo que me gusta es que es una persona con la que no se puede separar el laburo de lo que te pasa en la vida, digamos. Entonces, siempre hemos trabajado en un marco de mucho cariño, de mucha familiaridad. Yo me siento parte de su familia y él es parte de la mía y de lo que me pasa a mí todos los días y de lo que le pasa a él todos los días. Me parece que lo mejor de eso es el cariño y el respeto de siempre y siempre con el mejor de los tratos y con la dulzura que lo caracteriza para hacer todas las cosas. Y en relación más a lo profesional, quiero decir que, como dice un amigo en común que tenemos que se llama Ricardo Panceta, todos nosotros vivimos de las preguntas del Toto. El Toto hace preguntas, se pregunta cosas y son las preguntas que después nosotros usamos para todo, para trabajar, para escribir, para movernos, para estar en nuestra vida, digamos. Las preguntas del Toto son las que a nosotros nos hacen hacer muchas cosas. Tamara.